En el silencio de una habitación llena de secretos, existe una señal tan sutil como devastadora que Carl Jung advirtió con gravedad. No es un gesto evidente ni una palabra pronunciada. Es un susurro escondido en la sombra del alma humana, capaz de revelar lo más oscuro detrás de una sonrisa amable. A veces, las personas más normales esconden tormentas internas que nadie sospecha, y esta señal puede ser la clave para detectar peligros invisibles antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué es aquello que, según Jung, alerta sobre un riesgo oculto en alguien a quien crees conocer? Es algo que desafía la lógica común y pone a prueba tu instinto. Algo tan poderoso que podría cambiar tu manera de relacionarte con quienes te rodean para siempre. En la vasta exploración del inconsciente colectivo y los recovecos del alma humana, Jung descubrió patrones profundos detrás del comportamiento humano. Patrones que muchos ignoran por miedo o desconocimiento. La señal más peligrosa no grita ni amenaza abiertamente. Se infiltra sigilosamente en el día a día, disfrazada de normalidad o incluso encanto superficial. Esta advertencia oculta emerge cuando menos lo esperas y puede marcar la diferencia entre confiar ciegamente o protegerte antes de enfrentar consecuencias insospechadas. Cada persona lleva consigo máscaras múltiples. Sin embargo, bajo ellas puede esconderse algo inquietante si sabes dónde mirar. Lo fascinante es cómo esta señal se manifiesta sin palabras ni actos violentos explícitos. Su poder reside en su sutileza implacable. Puede aparecer en gestos mínimos, una mirada evasiva prolongada o un silencio cargado tras preguntas sencillas. Detalles aparentemente insignificantes pero reveladores al ojo entrenado por Jung y sus enseñanzas profundas sobre psicología analítica. Este conocimiento no solo invita a observar, sino también a entender las sombras internas propias para reconocerlas en otros. Porque muchas veces el peligro mayor nace cuando confundimos apariencia con esencia genuina. ¿Has sentido alguna vez esa incomodidad inexplicable frente a alguien aparentemente inofensivo? Esa sensación oculta, bajo capas superficiales donde algo no encaja, pero no sabes qué exactamente. Según Jung, esa intuición tiene fundamentos psicológicos sólidos y merece toda tu atención porque podría salvarte de relaciones tóxicas o incluso situaciones peligrosas disfrazadas bajo fachadas amistosas o carismáticas. El desafío está en aprender a interpretar esas señales silenciosas antes de caer víctima del engaño emocional o psicológico. La historia humana está llena de ejemplos donde ignorar estas advertencias llevó a tragedias personales y colectivas. Personas confiaron demasiado rápido olvidando escuchar esos ecos internos sutiles, pero insistentes emitidos por nuestra mente profunda gracias al legado jungiano. Por eso mantenerte alerta ante estas señales no significa volverte paranoico sino consciente. Estar despierto ante lo invisible para proteger tu bienestar emocional y mental frente al peligro real escondido tras las apariencias cotidianas más comunes e inocentes. Este mensaje va directo hacia ti porque todos merecemos saber cuándo alguien representa un riesgo oculto, sin necesidad de violencia explícita ni amenazas visibles. Solo mediante ese conocimiento profundo, podemos navegar mejor nuestras relaciones humanas complejas, llenas tanto luz como sombra inherente al ser humano mismo, según Carl Gustav Jung. Uno de los mayores exploradores del alma jamás conocidos por nuestra civilización moderna, actual. Carl Gustav Jung, una de las mentes más profundas que han explorado el alma humana. Nos enseñó que dentro de cada persona hay luces y sombras, aspectos brillantes y también oscuros, coexistiendo en un equilibrio frágil. Pero entre estas complejidades, existe una señal particularmente peligrosa que debemos aprender a reconocer. Esa señal no es un gesto violento, ni una palabra hiriente evidente. Es algo mucho más sutil y poderoso, la negación absoluta de la propia sombra interna, cuando alguien rehúye reconocer sus partes oscuras o sus errores con total cerrazón, está dejando espacio para que esas sombras crezcan en secreto,
Esta actitud puede manifestarse como arrogancia implacable o incluso como victimismo constante. Un ejemplo histórico claro se encuentra en figuras públicas cuya incapacidad para aceptar críticas o sus propias faltas los llevó a tomar decisiones destructivas. Uno podría pensar en ciertos líderes políticos cuyo ego desmedido les impidió escuchar advertencias valiosas. Su negación sistemática alimentó conflictos innecesarios y sufrimiento colectivo. En contraste, aquellos capaces de integrar su sombra, aceptar debilidades y defectos, suelen mostrar mayor resiliencia emocional y sabiduría práctica. Jung explicó que esta negación funciona casi como un autoengaño profundo. Quien la practica se vuelve ciego ante señales internas esenciales para el crecimiento personal. Por eso mismo, mantenerse alerta ante personas que muestran esta característica puede ser vital tanto para protegernos emocionalmente como para comprender dinámicas sociales complejas. La negación radical crea una especie de burbuja donde la realidad se distorsiona. Dentro de ella pueden florecer comportamientos manipuladores o destructivos sin ningún freno ético interno aparente. La historia contemporánea está llena de ejemplos donde individuos aparentemente carismáticos revelaron después facetas ocultas muy dañinas debido a esa falta de autoconciencia profunda. No es casualidad que muchos psicólogos adviertan sobre el peligro inherente a quienes niegan sus sombras con tanta vehemencia. Porque al hacerlo, pierden contacto con la verdad esencial del ser humano completo, la combinación inevitable del bien y el mal internos, lo cual los hace impredecibles e incluso peligrosos. Al conocer esta señal tan particular según Jung, podemos empezar a leer mucho mejor las intenciones detrás de las palabras o acciones superficiales. Entender cuándo alguien está evitando enfrentar su lado oscuro disfrazándolo con falsas seguridades o excusas constantes. Mantenerse atento no significa juzgar apresuradamente, sino desarrollar esa sensibilidad necesaria para detectar cuando alguien camina por ese camino peligroso de negarse a sí mismo completamente. Pues ahí yace uno de los mayores riesgos emocionales e interpersonales posibles en cualquier relación humana auténtica. Cuando alguien camina por ese camino peligroso de negarse a sí mismo completamente, pues ahí yace uno de los mayores riesgos emocionales e interpersonales posibles en cualquier relación humana auténtica. Esta persona, al renunciar a su esencia interior, comienza a construir muros invisibles que no solo la aíslan, sino que también confunden a quienes la rodean, porque lo que perciben no es el individuo real, sino una máscara pulida por miedo y conformidad. Este fenómeno no es raro. Carl Jung lo identificó como una señal alarmante, un llamado silencioso para estar alerta. Considera el caso de Ana, quien tras años intentando encajar en un entorno laboral tóxico, decidió callar sus opiniones y deseos. Al principio parecía funcionar. Evitaba conflictos y mantenía una imagen agradable. Sin embargo, con el tiempo esa negación constante se tradujo en ansiedad profunda y desconexión con sus amigos más cercanos. Lo irónico es que aquellos mismos vínculos eran los que podrían haberla apoyado si hubiese expresado su verdad desde un inicio. En cambio, Ana terminó sintiéndose sola en medio del ruido cotidiano. Este patrón puede observarse también en relaciones familiares donde uno o ambos miembros sacrifican sus necesidades para mantener la paz superficial. La abuela Marta siempre quería expresar su arte, pero nunca lo hizo por temor al rechazo familiar. Cuando finalmente intentó compartirlo con sus nietos, fue demasiado tarde para muchos de ellos entender o valorar esa parte oculta durante décadas. Historias como estas muestran cómo negar el yo auténtico no solo afecta al individuo, sino repercute profundamente en quienes forman parte de su círculo íntimo. Desde una perspectiva psicológica, esta renuncia puede generar síntomas físicos como insomnio o dolores inexplicables. Además, incrementa la vulnerabilidad ante trastornos emocionales importantes. Cuando alguien reprime quién realmente es, quiere decir que está dejando espacio para emociones reprimidas acumuladas y conflictos internos no resueltos.
Esas energías estancadas buscan salida frecuente mediante explosiones inesperadas o comportamientos autodestructivos. Por eso resulta vital aprender a reconocer las señales tempranas. Falta de entusiasmo genuino hacia actividades antes disfrutadas o evasión constante de temas personales pueden ser indicios claros. Abrirse poco a poco, aunque cueste, propicia conexiones más sinceras y saludables, donde cada participante se siente valorado tal cual es. Porque vivir bajo máscaras puede parecer seguro momentáneamente, pero erosiona lentamente el bienestar emocional profundo. El mensaje aquí es simple aunque poderoso. Permanecer atentos cuando detectemos este tipo de conductas tanto en nosotros mismos como en otros nos permite intervenir antes de que las consecuencias sean irreversibles. Fomentar espacios seguros donde expresarse libremente será siempre la mejor defensa contra esos caminos oscuros señalados por Jung tan acertadamente. Antes de que las consecuencias sean irreversibles. Fomentar espacios seguros donde expresarse libremente será siempre la mejor defensa contra esos caminos oscuros señalados por Jung tan acertadamente. Cuando una persona comienza a cerrar sus emociones, a ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de una fachada impenetrable, es como si estuviera construyendo un muro invisible que la separa del mundo real. Por ejemplo, en el caso de Mark, un joven que tras perder a su padre dejó de hablar con amigos y familiares durante meses. Su silencio no solo alimentó su tristeza, sino que también sembró semillas de aislamiento profundo. Muchas veces, esas señales pequeñas pasan desapercibidas porque creemos que el tiempo cura todo o que alguien simplemente está pasando por una etapa. Sin embargo, Jung nos advierte sobre ese descenso hacia lo inconsciente cuando la persona empieza a reprimir aspectos esenciales de sí misma. Esto puede desencadenar patrones destructivos difíciles de revertir. Existen estudios psicológicos que muestran cómo el retraimiento emocional prolongado está ligado a problemas más graves como la depresión o trastornos de personalidad. En uno realizado por la Universidad de Harvard, se demostró que quienes carecen de canales adecuados para expresar sus emociones tienden a experimentar mayor ansiedad y episodios psicóticos en etapas avanzadas. La clave entonces está en detectar esos momentos críticos antes del colapso emocional total. Prestar atención al lenguaje corporal rígido, al habla monótona o incluso al silencio prolongado puede ser un indicio importante. Por eso es vital crear entornos donde las personas sientan confianza para abrirse sin miedo al juicio. Un amigo cercano, un terapeuta o grupos comunitarios pueden ofrecer ese refugio necesario. Un ejemplo histórico revelador es el caso del escritor Franz Kafka, quien mantenía gran parte de sus pensamientos encerrados en diarios privados y cartas nunca enviadas. Esa lucha interna constante marcó profundamente su obra literaria y reflejó los tormentos invisibles derivados del aislamiento emocional. Su experiencia subraya cuánto daño puede causar esa falta de comunicación auténtica con otros seres humanos. En contraste, figuras reconocidas como Nelson Mandela lograron superar adversidades extremas gracias a redes sólidas donde podían compartir vulnerabilidades sin temor alguno. Esto fortaleció su resiliencia personal y les permitió seguir adelante pese a las circunstancias adversas. En definitiva, mantener alerta ante esta señal peligrosa implica acercarse desde la empatía y no desde la crítica, escuchar activamente sin interrumpir ni minimizar lo expresado, crea puentes indispensables para evitar caer en zonas oscuras internas descritas por Jung. No se trata solo de detectar síntomas superficiales, sino también entender profundamente qué hay detrás del silencio aparente, porque ahí reside muchas veces el verdadero riesgo latente. Al hacerlo estaremos no solo protegiendo vidas, sino construyendo comunidades más humanas, capaces de enfrentar cualquier desafío con solidaridad genuina y esperanza renovada. La señal más peligrosa no es un gesto obvio ni una palabra pronunciada a gritos, sino ese silencio interior que oculta emociones profundas y conflictos no resueltos. Según Carl Jung, quien más teme enfrentar su sombra, puede convertirse en una amenaza para sí mismo y para quienes lo rodean.
Reconocer este riesgo latente implica aceptar que nadie está exento de luchas internas, pero también que cada persona tiene la capacidad de transformarse cuando encuentra apoyo sincero y un espacio seguro para expresarse. Al estar atentos a esas señales sutiles, esa desconexión emocional, ese retraimiento o esa negación constante, podemos intervenir con compasión antes de que el daño se profundice. Proteger vidas va más allá de evitar tragedias visibles. Significa construir puentes entre corazones heridos y comunidades resilientes. Esta responsabilidad colectiva invita a mirar más allá del juicio rápido o la indiferencia. Al hacerlo fomentamos empatía verdadera y creamos redes humanas donde el aislamiento pierde fuerza ante la solidaridad genuina. En momentos donde los desafíos parecen insuperables, recordar que cada uno puede ser luz en la oscuridad reafirma nuestra esperanza renovada. No se trata solo de prevenir conductas destructivas, sino de cultivar entornos donde la vulnerabilidad sea recibida con respeto y comprensión profunda. Así emergen comunidades capaces de afrontar cualquier tormenta sin perder su esencia humana ni su capacidad para sanar juntos. Esta fortaleza nace del compromiso consciente con el bienestar común y del reconocimiento honesto del dolor escondido detrás de muchas miradas apagadas. La tarea puede parecer pesada o incluso incierta a veces, pero allí reside precisamente su valor, en decidir actuar desde el amor responsable hacia nosotros mismos y hacia los demás. Porque cuando elegimos sostenernos mutuamente frente a las sombras internas, tejemos un futuro donde prevalece la vida auténtica sobre el miedo disfrazado de indiferencia. Que esta reflexión quede como un llamado profundo, a mantenernos vigilantes ante esas señales invisibles que pueden marcar diferencias cruciales en nuestras relaciones cotidianas. Pues cuidar lo invisible es preservar lo esencial dentro del entramado social humano. No subestimemos nunca el poder transformador que tiene escuchar sin prejuicios ni temores aquello que alguien calla por temor o dolor reprimido. Ahí reside la semilla para crecer como individuos conscientes y comunidades sanadoras, capaces de encarar juntos cualquier desafío presente o futuro. Porque entender esta señal peligrosa no es solo advertir sobre un riesgo externo, sino abrazar una oportunidad valiosa, convertir nuestro mundo en un lugar donde todos puedan encontrar refugio cuando sus sombras amenacen con oscurecerlos demasiado. De este modo construimos algo mucho mayor que sobrevivir, creamos espacios vivos llenos de sentido humano profundo, capaz de transformar incluso las crisis más oscuras en caminos firmes hacia la esperanza compartida.